Good evening, Palomar parents. Welcome to our school and to our family night. My name is Laura Javier, and I am in charge of funding that is additional for students who are struggling and also for parent involvement. Buenas noches, padres de familia, y bienvenidos. Mi nombre es Laura Javier y yo soy encargada de intervenciones para los estudiantes que tienen dificultad en sus clases y también para el involucramiento de los padres. Bienvenidos. What is Title I and LCAP? Title I is federal money and LCAP is state money. These are programs that provide additional funding to eligible schools to improve the academic achievement of at-risk students. Título 1 y LCAP son programas del Estado, federal y estatal. Es dinero o fondos adicionales a las escuelas que califican para mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes de alto riesgo. How do we use supplemental funding? With that money, we hire tutors to provide one-on-one tutoring and for tutors to be in the classroom helping students with their academic content. We also buy supplies such as computers, calculators, pencils, and paper. We also hire counselors to provide social-emotional support for our struggling students. Con este dinero, lo que utilizamos es contratar tutores para que estén en las clases ayudando a los estudiantes y así darles tutoría individual. También con esto compramos útiles como lápices, cuadernos, computadoras y otras cosas que los estudiantes ocupen en las clases. También contratamos a consejeros para que puedan darles el apoyo emocional a los estudiantes que lo necesiten. How are schools designated Title I? The schools are eligible to be Title I if more than 35% of students qualify for free or reduced lunch. Las escuelas son elegibles como Título I si más de 35% de estudiantes califican para comida gratis o a costo reducido. As you can see in our pie chart, 70% of our students qualify for free or reduced lunch. Como podemos ver en esta gráfica, 70% de estudiantes de nuestra escuela califican para comida gratis o a costo reducido. Esto nos hace que seamos una escuela de Título I. This demographics qualifies us for a Title I title. In terms of LCAP funding, there is a formula that is used. They look at English learners, free, reduced lunch, and foster youth. Currently, our school has 46% English learners, 70% free or reduced lunch, and 7% of our students are foster youth. En lo que tiene que ver el LCAP funding, el dinero estatal, ellos miran el porcentaje de aprendices de inglés, el porcentaje de estudiantes que reciben comida gratis o a precio reducido y el porcentaje de estudiantes con cuidado tutelar. Ahorita tenemos 46% de estudiantes aprendices de inglés, 70% de estudiantes se califican para comida gratis o precio reducido y 7% de estudiantes en cuidado tutelar. We hope that you become involved with our school because as a parent you have the right to participate in the decision making of how we spend this categorical funding. You can attend our district committees, DPAC, or you can attend our school site council meetings, which are once a month every Tuesday. Every Tuesday, once a month. Usted tiene el derecho de participar en las decisiones que se toman sobre cómo usamos estos fondos en nuestra escuela. Usted puede hacerlo al asistir a juntas de DPAC o unirse a School Site Council. School Site Council es una vez por mes en días martes por las mañanas. Espero pueda participar. We hope to build a partnership. Parent involvement is most successful when it is viewed, practiced, and promoted as a partnership between the home and the school. The parent policy is distributed each year during registration. In this policy, you're going to find the different opportunities that we have for you to become involved. Esperemos que el involucramiento se sienta como un tipo de convenio entre el hogar y la escuela, donde así los padres de familia y los maestros
y empleados de la escuela trabajan como en equipo para poder ayudar a los estudiantes. Usted recibirá la póliza de padres o ha recibido que se entrega anualmente durante la registración de los estudiantes. School Site Council Elections and Survey. This is really important. Tonight we are holding elections for School Site Council. School Site Council is where we discuss how we spend categorical funding. On the ballot, you will find names of parents who are volunteering to participate. It is, however, not too late for you to add your name to the ballot. The School Site Council meetings, as I mentioned before, are once a month on Tuesdays in the morning. No experience is necessary. You will find training. We will also kindly ask you to complete the parent survey. This survey is given to you annually so that you can give us feedback about the things that are working and not working at Palomar High School. Esta noche vamos a elegir a padres para que nos representen en School Site Council. School Site Council, como les había mencionado, son juntas que son una vez al mes por los martes en las mañanas. En la boleta encontrará los nombres de los padres que se nombraron como voluntarios. No es muy tarde para que usted incluya su nombre en la boleta si tiene tiempo y puede participar. No necesita experiencia. Nosotros le vamos a dar la capacitación. También recibirá una encuesta de padres que por favor le pedimos que pueda llenar. En esta encuesta nosotros encontramos las cosas que tenemos que mejorar y las cosas que tenemos que seguir haciendo en la escuela que usted piensa que estamos haciendo de manera correcta. Thank you again for coming to our family night. This is Ms. Ruby Pedrosa and I want you to meet her before you go. Buenas noches, padres. Otra vez gracias por venir a nuestra noche familiar y quiero que no se vayan sin antes conocer a Ms. Ruby Pedrosa. Buenas tardes, padres. Mi nombre es Ruby. Yo estoy aquí para apoyar a los papás. A mí me encuentran en la oficina. Estoy aquí de 10 a 2 y yo estoy aquí para apoyarlos en áreas de aquí de la escuela, comunicación con los hijos y afuera en la comunidad en cualquier recurso que necesiten. Parents, my name is Ruby. I am your community relations facilitator and I'm here to support you in any area that you need with your students and communication with the school, and any kind of resource outside in the community. You can find me here in the office and I'm here from 10 to 2. Okay, hopefully you will come to our parent events. Esperemos que nos acompañen en nuestros eventos familiares. Thank you.